Bienvenidas y bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, programa de podcast que visibiliza las historias detrás de los expertos retornados del programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la GIZ, Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo. El día de hoy tenemos a Daniela Montagut, máster de Artes en Gestión de Conflictos Interculturales y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Te damos la bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, Samuel. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué significa Berlín para Daniela? Uf. Berlín para mí significó, yo creo que un momento en mi vida como de mucho crecimiento y de mucha felicidad, ¿no? Como de muchas experiencias nuevas. Creo que haber tomado la decisión de irme a estudiar a Alemania y sobre todo a Berlín cambió completamente, pues digamos que mi formación como venía antes, porque bueno, yo estudiaba en el externado y digamos que el externado es una universidad bastante liberal, pero la universidad a la que yo me fui a estudiar a Berlín era muchísimo más liberal y como que rompió con todas las estructuras que yo traía de lo que era la educación. Entonces, digamos que a nivel personal y a nivel profesional, a mí me cambió completamente la vida haber ido a Berlín. Siento que es una ciudad que me permitió como explorarme a mí misma en todos los ámbitos, como personalmente logré entender muchas cosas de mí misma que creo que pues estando en Colombia no lo habría hecho. Entonces creo que Berlín sí fue eso, como mucha expansión, ¿no? Y crecimiento. Y me costó mucho trabajo tener que dejarla, pero pues creo que era justo lo que tenía que estar allá como esos 3 años que estuve para volver aquí a Colombia otra vez. Describamos esas primeras sensaciones y esos primeros días o meses y cómo se incorporó Daniela en una vida social en Berlín. Bueno, esas primeras impresiones, no, para mí fue magnífico, ¿no? Como maravilloso. Yo llegué a Berlín y me acuerdo de llegar al apartamento que además por arte de magia conseguí, porque claro, todo el tema de conseguir apartamento en Berlín es una lotería. Y yo tuve la fortuna de conseguir un apartamento muy rápido, entonces me acuerdo mucho pues que me fue a recoger un amigo al aeropuerto y me llevó al apartamento y viendo toda la ciudad me parecía divina, ¿no? Como muy auténtica, porque ahí yo lo comparaba un poco como con mi experiencia en Francia y digamos que pues yo vivía en Montpellier y Montpellier es una ciudad pues súper bonita, como la arquitectura es así toda perfecta. Y en cambio en Berlín yo sentía que también como que se me relacionaba un poco con Bogotá. Digamos que en un poco el desorden, como que yo digo que Berlín es una ciudad que se diferencia mucho del resto de las ciudades en Alemania, porque es como muy caótica en medio del orden, ¿no? Diría yo, algo así. Entonces o sea, me sentí muy feliz de estar ahí y como no me sentí como tan extranjera, ¿no? Siento que lo relacioné un poco con Bogotá, entonces no me sentía tan extranjera, pero sí pues como con ojos de aprendiz, ¿no? De querer aprender todo. Y en la vida social dio la casualidad que cuando llegué a estudiar, pues cuando llegué a la universidad, primero una de mis roommates, que también acababa de llegar, estudiaba en mi misma universidad. Entonces, ella estaba haciendo otra maestría en esa universidad, no me acuerdo exactamente en qué, creo que era en trabajo social. Entonces, pues fue como, wow, las dos vamos a la misma universidad, entonces nos volvimos súper amigas. Y eso le quita a uno un poquito como ese miedo de la primera llegada, de no conocer a nadie, así como cuando uno llega al primer día de colegio, que es como, Dios mío, no conozco a nadie, así igualito en la maestría. Pero además en la maestría dio la casualidad de que había muchos colombianos, o sea, muchos colombianos estaban estudiando esa maestría y además mi maestría la daban en inglés y en español. Yo la hice en inglés, pero claramente había una cantidad de colombianos en la de español y pues ahí nos volvimos muy amigos y también como con el resto de gente de la maestría, muchos eran internacionales.
Entonces, pues todos llegamos en ese plan de querer conocer gente, de querer hacer amigos y digamos que fue muy fácil poder como conseguir gente con quien compartir, salir a conocer la ciudad, entonces eso fue fácil. ¿Dónde vivía Daniela Montagut? Calle, número y cuál era la UAN que la llevaba a la casa. Uf, bueno, al principio vivía ay no, eso sí, ya se me olvidó, mi primera casa se me olvidó exactamente dónde era, pero era Friedrichshain y la estación era Strausberger Platz, creo. Eh, Creo que esa era mi estación, pero ya, esos fueron los primeros 3 mesecitos y ya después de eso me fui para Neukölln y vivía en la estación de metro Neukölln y en la calle Braunschweiger Straße, y el número sí se me olvidó. Hasta ya no me acuerdo, pero ahí vivía. Y entonces el alemán, ¿cómo se aprende el alemán? ¿Ibas con bases? ¿Tuviste que aprender alemán antes de entrar a la U o era en inglés todo? Era en inglés todo, ahí el alemán, yo aquí en Colombia como que me metí en clasecitas de alemán como un mes antes, clases intensivas, porque además yo trabajaba acá en la Embajada de Canadá y como que se tenía la mezcla ahí de idiomas por todas partes, entonces pues me metí en clases de alemán un mesecito antes y ahí logré avanzar un poquito como hasta A2. Y bueno, llegué a Alemania y lo único es que en la universidad, pues claro, todo era en inglés y la universidad nos daba cursos de alemán una vez a la semana, pero imagínate uno practicando alemán una vez a la semana. O sea, era demasiado difícil como lograr coger un buen nivel de alemán. Ya después de haber terminado la universidad me metí en clases intensivas, pero eso fue como un poquito antes de yo devolverme a Colombia, entonces como que nunca logré cogerle el hilo, nunca logré tener un alemán divino, hermoso, perfecto, lo intenté mucho, pero siento que Berlín ahí sí como que es tan internacional que muchas veces pues como que el alemán ni se necesita. Entonces, sí, yo pensaba mucho como, bueno, ¿será que me voy a otra ciudad a aprender alemán o qué? Porque en Berlín fue súper, súper, súper difícil poder practicar. Teniendo en cuenta que estudiaste un máster en gestión de conflictos interculturales, ¿cuál era la relación de ese estudio en ese momento con Colombia o cómo se pensaba Daniela Colombia desde Berlín o desde Alemania en ese momento? Pues, a ver, yo cuando me fui a Alemania, siento que me fui como con muchas ganas de quedarme. Y lo que sucedió fue como muy particular porque cuando yo llegué a Alemania fue la votación para el acuerdo de paz, el plebiscito. Y pues fue el gran no. Entonces, eso a mí como que me desinfló un montón, ¿no? Como de querer devolverme a Colombia a trabajar en la paz y a trabajar en esas cosas, pues porque yo dije, no, o sea, ya votaron que no, pues ¿para qué? Entonces, pues como que dije, no, yo estudio gestión de conflictos interculturales y pues ojalá quedarme en Alemania o en Europa y poder trabajar en, no sé, ONGs, pero no lo relacionaba mucho con Colombia. En la maestría nos tocó, como éramos 3 colombianos en mi grupo, pues como en mi clase, y nos tocó hablar muchísimo en esa época de todo lo que estaba sucediendo en Colombia, pues porque a la gente le costaba mucho trabajo entender cómo así que tienen la oportunidad de firmar un acuerdo de paz y todo el mundo votó que no. O sea, como que no, no les cae, pues no todo el mundo, digamos que el 51% de la población. Pero pues como que no les cabía mucho en la cabeza, entonces digamos que la relación con Colombia era un poco explicar qué era lo que estaba pasando acá, pero con mucho, como con mucha tristeza, ¿no? Como con mucho, sí, como desilusión, desesperanza, algo así era un poco la relación. Daniela, ¿cómo se explica ese no? Uf, pues yo te lo puedo explicar desde lo que yo como ciudadana del común pienso y siento y creo que ese no fue un poco, pues si uno se pone a analizar el mapa, ¿no? De cómo estaban distribuidas las votaciones en ese momento, uno se da cuenta que las zonas que realmente vivían el conflicto, como la gente que en serio su hijo fue reclutado por la guerrilla o por los paramilitares, o sea, los que en el día a día en serio estaban viviendo el conflicto armado, dijeron sí a la paz,
punto. No, no vamos a decir si queremos paz, pero no esta paz. Y lo que yo vi fue que en las votaciones, pues la mayoría de gente que votó el no era la gente que estaba como en los centros urbanos, en las ciudades, que generalmente pues puede que el conflicto armado los haya tocado, pero mucho más lejos de lo que le toca a la gente en el campo. Entonces yo creo que para mí ese no venía un poco del desconocimiento de qué es la guerra, como de no poder empatizar con esas personas que realmente la viven todos los días y como quererle seguir poniendo trabas porque pues claramente uno dice, pues una paz perfecta no hay, o sea, es muy difícil que todo el mundo quede contento. Em, pero, pero pues hay algo, ¿no? O sea, hay como un granito de esperanza y uno dice, pues desde ahí empezamos a trabajarlo, pero en las ciudades, pues la gente simplemente quería otro tipo de cosas, un poco más como de justicia punitiva y no restaurativa. Entonces yo creo que para mí va un poco relacionado con eso. ¿Cómo construimos paz tratando, obviamente, como bien lo dijiste, pues no se puede tener contento a todo el mundo, pero cómo construimos esa paz que le alcance a las mayorías? Tengamos en cuenta que son las mayorías las que sufren la violencia en Colombia, no las minorías. Entonces, ¿cómo construimos esa paz? Qué pregunta tan difícil, porque es que lo que pasa es que yo creo que Colombia, o sea, como hemos vivido tantos años de conflicto armado y como con tantas variables, que ya todo está como untado de todo ese conflicto y uno mismo, sin darse cuenta, empieza a tomar comportamientos violentos en su día a día, ¿no? O sea, como que ya uno empieza a ver al otro como un enemigo y no simplemente como una persona que piensa distinto. Entonces, por ejemplo, o sea, yo te digo, ¿cómo empezar a construir esa paz? Para mí viene mucho, y puede sonar muy cliché y lo que sea, pero para mí viene mucho de uno mismo, de en el día a día uno cómo se está relacionando con el otro, con los otros. Y te pongo un ejemplo que pues ahorita yo creo que va a empezar a pasar mucho en las familias con el tema de las elecciones y es como pues todos estos choques que empieza a haber entre los mismos grupos familiares porque yo voto por este, yo voto por el otro y entonces uno empieza a decirle al otro como es que usted es un facho porque quiere votar por este y ya solamente con esas palabras uno empieza a crear como brechas entre las mismas familias. Entonces yo creo que la construcción de paz empieza por uno, o sea, como por uno y por su apertura frente al otro, ¿no? O sea, como no ver al otro como un enemigo, porque pues yo creo que por la historia que tenemos acá en el país, uno al final siempre termina viendo el otro como eso, y no como una persona que puede complementar tu visión de otra manera. Y es muy difícil llegar a ese punto, pero yo creo que si uno toma la responsabilidad de querer crear paz uno mismo, o sea, yo te lo digo porque personalmente a mí me cuesta mucho, pues me ha costado mucho como ese relacionamiento con mi familia porque tienen visiones políticas muy distintas a las mías y en un principio chocábamos un montón y terminábamos peleando y entonces uno terminaba saliéndose del grupo de WhatsApp, como esas cosas, pero ya, no sé, puedo decir en este momento que pues no me lo tomo personal, ¿sabes? Entonces es como, es tu opinión política, mi opinión política es esta, no coincidimos, pero tal vez hay otras cosas en las que coincidimos y a partir de esas como similitudes podemos construir y no basarse tanto como en la diferencia. Entonces yo creo que viene un poco como de decisiones personales. ¿Cuál es la función del arte en todo esto? Uf, yo creo que el arte es, bueno, para mí el arte es lo más importante, porque el arte es la manera en la que tú logras humanizar todo, ¿no? Como que cualquier tema que sea, si uno le pone arte, es muchísimo más fácil llegarle a las personas como con ese tema a través del arte. Entonces yo siento que si uno logra transferir, o sea, por ejemplo, te hablo desde lo que hacemos en la Comisión de la Verdad, si nosotros logramos transferir todo lo que hemos aprendido, todo lo que, como todo lo que queremos transmitirle a la sociedad a través del arte, es muchísimo más fácil que si yo te entrego un informe y te digo, como mira, esto es lo que pasó y entonces tenemos que empezar a comunicarnos a partir de aquí, punto, punto. Pero si yo te muestro a ti una obra de teatro en la que a ti se te eriza la piel, te pones a llorar y dices como, pucha, o sea, han pasado 50 años de conflicto armado en el que la historia se repite, se repite, se repite, yo creo que es muchísimo más fácil que uno logre como cambiar el chip y hacer conciencia de lo que realmente ha estado pasando a través del arte.
O sea, yo creo que el arte es la herramienta más poderosa, la música, pues el teatro, la pintura, ¿sabes? Todo, como que sobre todo pienso en la música porque sí, pues pienso, no sé, en Argentina, en Chile, y digo, pues el poder que tuvo la música en aquellas épocas en las que ellos pues tampoco estaban tan bien, y el poder que puede, pues que tiene aquí la música también en Colombia, ¿no? Para transmitir sensaciones, sentimientos y también unir a la gente y entender pues que también somos parte de un mismo pueblo. Desde los estudios que tú haces, que son los conflictos interculturales, nos damos cuenta que muchas veces los conflictos en las sociedades nacen de las mismas identidades, porque los que no tienen mi identidad y los que son distintos son con los que de pronto yo no converjo, no solidarizo. ¿Cómo ve Daniela desde los estudios que ha hecho la definición de las identidades en los grupos sociales? Pues es que yo creo que yo ahí ya me voy como por un lado un poco más hippie. Aparte de mis estudios, pues como, sabes, en la academia formal, también me he dedicado a otras cosas eh, que siento que son más humanas que incluso las humanidades de la universidad, ¿sabes? Y esas cosas más humanas son, pues que al final la identidad es algo que tú solo te creas, ¿no? O sea, uno no es eso. Pues al final es como yo puedo ser una construcción del lugar en donde nací, de la familia en donde nací, de lo que mis papás me enseñaron, lo que aprendí de mis amigos, y al final yo soy eso, pero pues también puedo dejar de ser eso. ¿Sabes? No es algo definitivo, no es algo, no es como que yo diga, yo soy Daniela Montagut y me identifico como, no sé, profesional en gobierno y relaciones internacionales con maestría en esto y esto, pero eso el día de mañana puede cambiar en 2 segundos, ¿sabes? Como que el día de mañana yo puedo decir como, ups, no, ¿saben qué? Yo ya no quiero ser más esto. Entonces, siento que lo que sucede en todos estos conflictos, y por eso te digo que me voy como por el lado más hippie, porque pues si nos vamos por la academia es una cosa súper difícil, como lograr que dos grupos culturales, sí, como que dos culturas se entiendan a profundidad mientras tú estás arraigado a que es que tú eres eso y nada, definitivamente nada va a hacer que tú cambies eso que tú eres y punto. Pero si tú eres un poco más flexible con eso que tú eres y te das cuenta que simplemente son cosas aprendidas y que es una construcción social, pues es mucho más fácil relacionarte con otra cultura, con otra persona, con gente que no comparte lo mismo que tú compartes, pues porque pues al final es como, o sea, somos dos humanos relacionándonos desde lo que hemos aprendido en nuestras vidas, pero no necesariamente eso nos define para siempre. No sé si soy clara. Muy clara fuiste, y me queda muy claro cómo lo entiendes y lo tratas de expresar. Y también lo quiero conectar con un trabajo que hiciste como observadora de derechos humanos en un conflicto como el de Palestina a Israel. Quisiera saber qué aprendiste ahí y cómo desde la perspectiva colombiana lo interiorizaste. Claro, esa experiencia fue muy dura, porque además yo todavía estaba muy chiquita cuando me fui para allá, y creo que nunca me imaginé lo que me esperaba. Entonces, pues estando allá en Palestina también me di cuenta de eso, ¿sabes? Como de, pues que al final los conflictos son unas cosas que yo digo, Dios, ¿cómo así que nos estamos agarrando por estas vainas y al final tú vas y hablas con un israelí y está muerto del susto, ¿sabes? Por ejemplo, tuve una experiencia que creo que esto es lo que a mí me cambió el chip y me hizo también decir, quiero irme a estudiar esto de conflictos interculturales. Y fue un momento que tuve allá estando en Palestina. Como que, bueno, a nosotros nos hacían todo el entrenamiento y para ir y observar y reportarle al final como todas esas cosas que veíamos a la ONU. Y en uno de esos días, yo vivía en un pueblito que se llama Yayuz y el ejército israelí hacía incursiones como de la noche o en la madrugada al pueblito y empezaba a sacar gente de las casas. Entonces llegaba el ejército y lo que sucedía era que a nosotros nos llamaban y nos decían como, ay, llegó el ejército, se están llevando a mi hijo o se están llevando a mi esposo, por favor vengan, ayúdennos.
nosotros pues no podíamos hacer muchas cosas, pero lo que podíamos hacer era como observadores internacionales, estar ahí, estar presentes, y eso a veces hacía como que el ejército israelí pues no fuera tan brusco, pongámoslo así, o eh, como que a veces desistía de sus acciones. Y entonces, en una de estas noches, por ahí a las 3 de la mañana, nos llamaron a decirnos que estaba llegando el ejército al pueblo. Nosotros salimos y, pues, esto, imagínense, no sé, el pueblo como sin luces, todo oscuro, lleno de soldados, pero así camuflados, agachados con sus armas. Y en esas, un soldado me apuntó a mí. Estábamos muy cerquita. Un soldado me apuntó a mí y yo me quedé mirándolo y pues como que más o menos subí las manos y le dije, yo soy observadora internacional, iba con mi chaleco, pues esos chalecos de tela que le ponen a uno como observador internacional, ningún chaleco de balas ni nada que me protegiera más allá de eso. Pero pues yo estaba ahí, yo le dije, yo soy observadora internacional, pues usted no me puede hacer nada, pero cuando lo miré y vi sus ojos, me di cuenta que era un niño. O sea, yo creo que él tenía 18 años máximo y se notaba, pues como que en ese momento yo dije, él no es, sabes, yo no puedo decir es un soldado israelí que vino acá a sacar a la gente del pueblo y a llevarse al niño, sino que lo que yo vi en sus ojos fue el miedo que su sociedad y que su cultura, una vez más, le habían enseñado, ¿sabes? O sea, como usted está en tierra palestina, cualquiera lo va a matar, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, y él desde ese miedo, pues está reaccionando y está actuando, pero al final, ¿quién es él? Pues es un humano como todos que está lleno de sustos por lo que le ha pasado en su sociedad y por lo que le ha ocurrido en su cultura. Entonces yo creo que aquí en Colombia es igual, ¿sabes? Como que en ese desconocimiento, en ese no querer acercarnos al otro, en ese no querer abrirnos también a entender al otro, porque es que yo, por ejemplo, no puedo ponerme súper personal, pero por ejemplo, hablando con mi papá, como que muchas veces a mí me costaba mucho trabajo entender su forma de pensar, como pues porque él es un poco más de derecha que yo soy un poquito más izquierdosita, eh, pero me costaba mucho trabajo como hablar con él hasta que un día en serio dije, bueno, vamos a hablar y quiero que me cuentes tu historia. O sea, como de dónde viene esto, porque el miedo a la izquierda, porque el miedo a esto, porque el miedo a lo otro. Y en el momento en el que yo me senté a hablar con él, como un ser humano, no con el título de es que yo soy de izquierda y tú eres de derecha, sino como quiero conocer más de tu vida y de tu experiencia, logré entender el por qué él votaba de esa manera. Y ya se quita esa barrera, ¿sabes? Se quita ese, uy, no es que usted es un no sé qué por estar votando así. No, pues tú estás votando así porque tienes unas razones y una historia que al final pues hacen que tú actúes de la manera en la que actúas todos los días. Y eso me lo hizo entender ese soldado allá en Palestina. Nos imaginamos desde acá y cada uno en sus casas o en donde estén, eh, que seguramente muchos de esos aprendizajes los estás implementando ahora en tu rol en la Comisión de la Verdad. Nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso, qué está pasando ahí, cuál es la proyección, en qué estamos. Bueno, en la comisión, sí, digamos que al final el trabajo de la comisión es ese, ¿no? Como contarle a los colombianos cuál es su historia y por qué. No tanto la narrativa de entonces en el año 1958 nació no sé quién y le pasó, no, sino más por qué nos ha pasado lo que ha pasado y por qué el conflicto en Colombia se ha dado de la manera en la que se ha dado, porque es un conflicto muy particular. Pero pues es un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, como lograr reunir todos estos datos y decir, bueno, la sociedad colombiana, o sea, a la sociedad colombiana le pasó esto por estas razones y al final producir unas recomendaciones para que no se vuelva a repetir. Entonces, pues es un trabajo, digamos que yo no estoy tan involucrada en el área de investigación, yo estoy sobre todo en cooperación y alianzas, pero sí me ha tocado mucho compartir con diferentes equipos, pues como por la misma naturaleza del trabajo. Y digamos que dentro de la comisión, pues es todo el tiempo como, no sé cómo ponerlo, como una investigación constante de todos, ¿sabes? Porque todo el mundo está intentando entender y todos ahí tratando de aportar pues nuestro granito de arena. Y al final yo digo, lo que tiene que hacer la Comisión de la Verdad y lo que tiene que hacer el informe final de la Comisión de la Verdad es generarle incomodidad a todo el mundo.
¿sabes? O sea, todo el mundo se tiene que sentir incómodo con ese informe, porque al final todos hemos sido un poquito responsables del conflicto armado en Colombia. Y nos gustaría saber, Daniela, en el marco del programa PMD, cómo ha contribuido a ser parte del programa para poder sacar tus proyectos adelante. Y también nos gustaría conocer cuál es tu perspectiva sobre las personas o los colombianos que quieren volver a Colombia a trabajar por la tierra. Uf, pues la verdad, ese programa para mí, yo lo amo, o sea, lo amo profundamente, siento que o sea, es el apoyo que uno necesita realmente como para sentirse respaldado cuando vuelve al país, porque cuando uno está allá en Alemania, pues es divino, delicioso, pero a mí lo que me pasó fue como que me sentí un poquito vacía, ¿no? Como pues se me olvidó que era realmente lo que yo quería. Y cuando se dio la oportunidad de venir a trabajar con la Comisión de la Verdad, yo dije, bueno, voy a dejar a mi querida madre Alemania, que amo con todo mi alma y mi corazón, pero pues vuelvo a trabajar por mi país y sobre todo a trabajar en la Comisión de la Verdad. Yo dije, no, pues esto es lo que tengo que hacer. Y yo creo que si el programa no hubiera existido, no habría sido tan fácil para mí tomar la decisión de venir. Porque claro, o sea, yo digo, esto realmente pues ayuda tanto a la Comisión de la Verdad como a mí, porque pues la Comisión de la Verdad pues está, digamos que, contratando a una persona que tiene una experiencia completamente distinta y que puede aportar como desde todo lo que aprendió en Alemania. Y a mí, porque pues me brinda la oportunidad de sentirme respaldada al venir a trabajar nuevamente a mi país, no es una decisión fácil de tomar. Y para todos los profesionales que están pensando en volver a Colombia o en volver a su país, yo digo que si tienen la oportunidad de trabajar en algo que realmente como que les llene el corazón y el alma y sea como ese recordatorio de por qué uno se fue, porque yo siento que muchas veces uno se va, bueno, al menos en mi caso, yo me fui también buscando respuestas a preguntas como que a las que no les encontraba respuesta acá, porque uno estando aquí como que se vuelve un poquito ciego. Pero al salir y volver, creo que a uno se le abre la mente, se le abre la visión y logra empezar como a articular todos estos aprendizajes y regalárselos pues al país, ¿no? A Colombia y para mí específicamente a la Comisión de la Verdad. Fantástico, Daniela Montagud estuvo con nosotros en Somos Puentes, Somos Brückenbauer.